Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Palabra del Señor. La primera parte de este evangelio se desarrolla en la casa de Pedro. Es allí donde Jesús sana, es allí donde Jesús se encuentra con el sufrimiento y las necesidades de muchos hombres. Es allí donde Jesús actúa y habita. Y por tanto es una imagen de la iglesia. Es en la iglesia donde encontramos a Jesús, es en la iglesia donde encontramos su poder sanador, donde su palabra transforma nuestra vida. Y se encuentra allí a la suegra de Pedro, una mujer postrada en cama con fiebre. Y ese es el ser humano, somos cada uno de nosotros, postrados sin fuerzas para levantarnos. Necesitamos que Cristo y su poder nos tomen de la mano y nos levanten. Levantarnos significa sacarnos de esa postración, sacarnos de esa debilidad y de esa incapacidad de poder avanzar por nosotros mismos. Y precisamente Jesús la toma de la mano, la levanta y ella dice ahí que se puso a servirlos. El servicio a los demás es signo de salud espiritual. Pero también aquí remarcamos cómo se puso a servir a Jesús y a los apóstoles, servir a Cristo y a su iglesia. Es signo de salud espiritual. Luego nos dice el Evangelio que Jesús, muy de madrugada, se fue a orar en el descampado, a orar en un lugar muy solitario. Para Jesús, la oración es el culmen de toda su actividad y la fuente de donde brota también toda su actividad. Y ese es el ejemplo que nos da de que nosotros también debemos ser personas de oración, que todo lo que hacemos lo llevemos al final del día a la oración, pero también que iniciemos la jornada en oración, tomando de allí fuerza para afrontar nuestra vida, nuestra jornada, los retos que tenemos que enfrentar. Y le dicen sus apóstoles: todo el mundo te busca. Y es verdad, todo el mundo busca a la persona de oración. Cuando alguien es reconocido como un alma orante, todos lo buscan, como los pájaros buscan la sombra de un árbol y se refugian en sus ramas. Así también las personas buscan a aquellas otras que son almas de oración, que tienen profundidad espiritual, que pueden dar un verdadero consuelo, que llevan a la oración todo lo que hablan con ellos. Los apóstoles fueron a buscar a Jesús, que estaba en su momento de oración, para regresarlo a la aldea donde ellos vivían, en Cafarnaúm. Sin embargo, Jesús les dice: vamos a otra parte.
Es decir, Él los enseña a salir de su lugar de origen, a salir de su marco habitual, a salir de su zona de confort para ir más allá. Le dice, vamos a las aldeas cercanas para predicar. Y Jesús recorrió toda Galilea, dice aquí. Entonces, el Señor nos manda a ir más allá de aquellos sitios donde nosotros solemos desenvolver nuestra vida, nuestro núcleo familiar, nuestro núcleo social, y siempre ir fuera hacia el encuentro de otras personas que puedan necesitar del anuncio de la palabra. Y finalmente termina este evangelio diciendo que Jesús recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Es decir, predicando y sanando, predicando y expulsando demonios. Es decir, palabras y obras. Jesús siempre realizó su misión con estas dos dimensiones, palabras y obras. No bastan solo las palabras, las ideas. Jesús luego realiza la salvación, no solo la predica, no solo la explica, sino que la realiza con obras de liberación. Y así también la iglesia realiza su misión con palabras, predicando la verdad, importantísimo, pero luego también con obras. Obras son los sacramentos donde se realiza la salvación en la vida de los hombres. Obras son obras sociales, obras de caridad, hospitales, escuelas, lugares y centros de evangelización. Son obras que la iglesia va creando porque va realizando, no solamente predicando, la salvación del hombre. Por tanto, pidámosle al Señor que también en nuestra vida cristiana se den las palabras y las obras que realicen en la vida concreta lo que el Señor ha venido a traernos, su salvación y su gracia. Que así sea.